Dios le bendiga, amados hermanos. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador sea con todos y cada uno de ustedes. Estamos sumamente contentos de estar en la casa del Señor, de poder adorar juntos como cada domingo y poder ser edificados con su palabra. Y agradezco al Señor que nos da pues la oportunidad de esta gran responsabilidad de exponer la palabra del Señor. Así que una vez más, permítame felicitar a todos los padres. Muchas felicidades a todos en este día en República Dominicana. Celebramos, ¿verdad?, el Día del Padre el último domingo de julio, a diferencia de otros países que creo que lo hacen a mitad de mes. Pero, dominicanos, así somos. Bien, amados, ¿qué les parece si oran conmigo de manera que Dios pueda guiarnos y darnos palabra en esta hermosa mañana? Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nosotros queremos darte las gracias por concedernos esta bendición de estar en tu casa, adorándote, sirviéndote y ahora exponiéndonos a las Escrituras. Permite que tu palabra hoy pueda trabajar nuestros corazones, nuestras vidas, pueda salvar si hay algún amigo que no te conoce, que el Evangelio pueda ser presentado con claridad. Así que ayúdanos, Señor, que Cristo sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarle por favor a que vaya conmigo al Evangelio de Lucas en su capítulo número 19. Lucas 19. Los primeros 10 versículos, la historia de Zaqueo, será nuestra porción de estudio en esta hermosa mañana. Recuerde que Lucas 19 lo va a encontrar después de Lucas 18 y antes de Lucas 20. Lucas 19, si están conmigo, leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos bendiga y nos edifique con su palabra. Amados, en cierta ocasión, un hermano estuvo predicando y él decía de la siguiente manera: y Nicodemo era de baja estatura y por la multitud no podía ver a Jesús. Y un hermano que está sentado en la parte de adelante, disimuladamente le dice: no es Nicodemo, es Zaqueo. Pero el predicador continuaba con su sermón. Y Nicodemo se adelantó y trepó a un árbol.
Y el hermano nuevamente desde el asiento adelante le decía, no es Nicodemo, es Zaqueo. El predicador se dio cuenta que se había equivocado. Así que, para poder salir de su problema, dijo lo siguiente. Y llegó Jesús al lugar y miró hacia arriba y vio a Nicodemo y le dijo, Nicodemo, bájate de ahí porque ese árbol es de Zaqueo. No, como decimos comúnmente, salió debajo de la patana, pero no muy bien que digamos. Amados hermanos, ya que tengo su atención, permítanme compartir con ustedes un poco de contexto para que puedan entender mejor la historia de Nicodemo. Fíjense, Lucas, el escritor de este evangelio, él, cuando ustedes leen el prólogo, los primeros 4 versículos del evangelio, se va a dar cuenta que Lucas dirige este escrito en primer lugar a un amigo, a un compañero, a una persona que se llama Teófilo. Y el propósito de este evangelio, Lucas los plasma también en esos primeros versículos. Y Lucas quería presentarle a Teófilo y también a nosotros una narración de la historia, de los sucesos de nuestro Señor Jesucristo que sea precisa y cronológicamente ordenada. Así que de los 4 evangelios, Lucas es el que presenta los hechos de una manera más ordenada que los demás. Cada quien lo presenta desde una perspectiva con un propósito en mente. Lucas tiene este propósito precisamente. La historia de Zaqueo entonces, queridos hermanos, ocurre mientras Jesucristo va de camino a Jerusalén. Ya Cristo se había propuesto y había afirmado, dice el texto bíblico, su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y qué significaba esto? Que el tiempo ya se estaba acercando. Que el cumplimiento de la promesa de salvación para el ser humano ya estaba a la vuelta de la esquina. Cristo se preparaba para enfrentar lo que muchas veces se denomina la vía dolorosa, ¿verdad que sí? Estaba dispuesto ya y preparado para entregar su vida por la salvación de los escogidos de Dios. De manera que en ese transcurso, en ese camino, en ese trayecto, le era necesario a Jesús poder pasar por Jericó, porque Jericó quedaba en ese camino. Así que Cristo llega a este lugar. Antes de la llegada a Jericó, en las afueras de Jericó, Cristo sana a un ciego. De hecho, ¿se acuerdan de la historia de aquel ciego que llamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y la multitud, muchacho, cállate que el Señor va caminando, está ocupado. Jesús. Y Cristo presta atención y sana a este ciego. Bueno, eso ocurre precisamente antes de nuestra historia de Zaqueo. Y dice el texto que fue en las afueras de la ciudad. Después de la historia de Zaqueo, nosotros encontramos a Jesús exponiendo las parábolas de las minas. Y es muy posible, según lo que podemos deducir del texto, que esa parábola Cristo la haya dado, la haya enseñado precisamente desde la casa de Zaqueo. Luego veremos a Jesús siguiendo su camino hacia Jerusalén. Ahora bien, un dato interesante para todos nosotros es que Jericó, la Jericó de Jesús y la Jericó de Josué en el Antiguo Testamento, aunque se encontraban en el mismo territorio, pero sus asentamientos estaban en lugares distintos. No era la misma ciudad, aunque estaban en la misma zona geográfica. Los asentamientos de Jericó del Antiguo Testamento que encontramos en el libro de Josué y esta ciudad de Jericó en los tiempos de Jesús se encontraban en puntos diferentes. Jericó era una ciudad muy próspera económicamente hablando. Y como le mencioné, era un paraje, era un lugar estratégico para los peregrinos, para hacer paradas, y eso producía que la ciudad tuviese un gran flujo de personas, de visitantes, de viajeros. Y eso explica
la multitud que seguía a Jesús, al ver a Jesús hacer el milagro del ciego, más la cantidad de personas que concurrían en la ciudad, por eso encontramos a un Nicodemo, ahora soy yo que estoy produciendo el error, encontramos a un Zaqueo que está envuelto, rodeado de una gran multitud y tiene que ingeniársela para poder ver a Jesús. Así que, mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos esta historia tan maravillosa de Zaqueo, podemos llegar a la conclusión que el punto central que Lucas quiere presentar en esta historia es que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo número 10. Todo lo narrado tiene su conclusión y su propósito en esta declaración. Porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino o ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, nuestro sermón será titulado Cuando Jesús busca al perdido. Y en base a esto, quiero compartir con ustedes dos observaciones de la historia para que podamos entenderla mejor y ser edificados con la palabra de Dios. Mi primera observación es que cuando Jesús busca al perdido, las dificultades no son una excusa. Lea conmigo, por favor, los versículos 1 al 4. Dice el texto: Cuando Jesús entró a Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Como mencionamos, Jericó era un parador importante en el camino desde Galilea hacia Jerusalén. Y para Jesús era necesario pasar por allí. Como siempre, la multitud seguía a Cristo. Donde quiera que Cristo llegaba, multitudes siempre estaban detrás de él. En esta ocasión, como también ya mencionamos, a causa de la naturaleza de Jericó y como siempre habían personas viajantes allí, y este maravilloso milagro que Cristo hizo en las afueras, entonces eso provocó que una gran multitud también se agolpara alrededor del maestro y caminara junto con él por las calles de la ciudad, lo que le hizo difícil a Zaqueo poder ver al maestro. La ciudad entonces experimentó este gran alboroto. Cuando Jesucristo entra a la ciudad, Zaqueo siente curiosidad. Ok, este hombre acaba de salvar a una persona. Bueno, de sanar a un ciego. Uy, yo necesito saber quién es este hombre. Yo necesito saber quién es Jesús. Pero Zaqueo tuvo que enfrentar ciertas dificultades, ciertos obstáculos que pudieron haber sido una excusa para no esforzarse mucho. Sin embargo, aún así, hizo el esfuerzo. Así que permítanme, basado en el texto, poder enumerar algunas de esas dificultades. Miren, la primera dificultad que puedo deducir del texto que tuvo Zaqueo tiene que ver con su conducta. ¿Sí? Tiene que ver con su conducta. Porque había una discrepancia entre el significado del nombre de Zaqueo y su vida y su conducta, su estilo de vida. No sé si usted sabía, pero el nombre de Zaqueo viene de la palabra hebrea Zakai, que significa puro o inocente. Y estoy de acuerdo, o más bien creo que estamos de acuerdo, que de puro y de inocente Zaqueo tenía poco. Tenía muy poco. Y precisamente la vida de Zaqueo, en base a lo que podemos ver en el texto, iba en un sentido opuesto al significado de su nombre.
Sencillamente, a Zaqueo le fue otorgado un nombre del cual él no hizo honor con su vida. Y esto lo deducimos por su profesión. ¿Cuál era la profesión de Zaqueo? Recaudador de impuestos. ¿Y cuál era la reputación de los recaudadores de impuestos? Que eran abusivos, que robaban, que se hacían ricos a costa del pueblo. Cualquier parecido con la realidad de nuestros políticos, pura coincidencia. Amados, cuando Cristo busca al perdido, la conducta o el estilo de vida pecaminoso de este perdido no es un impedimento para que Cristo pueda salvarlo. El estilo de vida no fue un impedimento para que Zaqueo pudiera ser salvado por Cristo, porque Cristo transforma y cambia las vidas. Una segunda dificultad que Zaqueo tuvo que enfrentar, pues precisamente tiene que ver con su profesión. Versículo número 2, la parte B, dice que era jefe de los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos o cobradores de impuestos, vamos a decir que eran empleados del Imperio Romano. Trabajaban para el Imperio Romano y estaban encargados de recolectar ese dinero, esos impuestos, esos tributos para el mantenimiento del Estado. Y a ellos se les confería la libertad de poder cobrar un poco más y quedarse con ese excedente. El tema era que no cobraban un poquito más, cobraban mucho más. Y a causa de la cantidad que cobraba, que la persona entendían, el pueblo judío entendían que era una cantidad abusiva. Y eso hacía que ellos pues pudieran tener mucho dinero. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Pero esta profesión gozaba del rechazo del pueblo judío, porque el pueblo judío consideraba a los recaudadores de impuestos como traidores de la nación, ya que trabajaban y lo hacían de una manera abusiva a favor del imperio romano que lo tiene subyugado. Queridos hermanos, cuando Cristo busca al perdido, su profesión tampoco es un impedimento para él poder salvarlo. Porque cuando Cristo salva, Cristo cambia incluso la perspectiva de lo que es el trabajo, de lo que es la profesión. Una tercera dificultad que pudo experimentar Zaqueo tiene que ver con su estatus social. Zaqueo no solamente era un profesional de los tributos, Zaqueo se había hecho rico. Zaqueo no era solamente como Mateo, un recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan de Mateo, Leví? Sentado en el banco de los tributos, Cristo viene. Mateo, sígueme. Y Mateo siguió. Mateo era un recaudador de impuestos. Bueno, Zaqueo era el jefe de Mateo, podemos decir. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. No solamente era un recaudador, jerárquicamente tenía una posición superior. Por esta causa, él tenía mucha riqueza. Por eso dice que era jefe de los recaudadores de impuestos, versículo 2, y era rico también. Y esta riqueza viene como resultado precisamente de esa gestión profesional de Zaqueo. Ahora, yo no quisiera imaginarme lo que se siente tener mucha acumulación de bienes, riquezas, y mirar a los lados y ser acosado por la sombra de que todo esto es producto de lo ilícito que yo he estado haciendo. No quiero imaginarme una cosa así. De manera, queridos hermanos y amigos, que cuando Cristo busca al perdido, su estatus social no es una dificultad para Jesús salvar a la persona.
Porque Cristo cambia el corazón. Cristo cambia el corazón. Zaqueo tuvo que enfrentar otra dificultad, queridos hermanos. Y lo encontramos en el versículo número 3. Zaqueo tuvo que enfrentar una limitación física. El versículo 3 nos dice, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de estatura baja. La limitación de su estatura se convirtió, en el caso de Zaqueo, en un elemento de dificultad para poder ver a Jesús. Y él tuvo que lidiar con eso. Y la multitud alrededor de Jesús y esta limitación se convirtieron en un impedimento para Zaqueo poder satisfacer su curiosidad de saber quién era Jesús. Ese hombre de que se está hablando en las calles, que ha sanado a un ciego hace poco, ¿quién era? Quiero conocerlo. Zaqueo tuvo que ponerse creativo. Y como no tenía ChatGPT para preguntarle qué hacer en esa situación, él tuvo que ingeniársela. Agarró, dice el texto, que corrió más adelante y se trepó a un árbol sicómoro. Y desde allí él estaba convencido que iba a poder ver a Jesús. Pero no solamente vio a Jesús, pasó algo más. De manera, queridos hermanos, en Cristo, que Cristo cuando busca al perdido, su aspecto físico, sus limitaciones físicas jamás serán un impedimento para Cristo salvarlo. Porque Cristo no hace distinción entre personas en cuanto a lo externo, sino que recibe a todos por igual. Pero adivinen, hay una última dificultad que Zaqueo tuvo que enfrentar. Y yo la deduzco precisamente por todo lo que hemos venido diciendo. Zaqueo tuvo que lidiar con el sentimiento de rechazo y exclusión de la sociedad. Sí. Zaqueo, por todo lo que hemos dicho, era rechazado por la religión porque su conducta no se conformaba a esta. Zaqueo era rechazado por los hermanos judíos porque él traicionó a la nación jurando lealtad a los opresores, a Roma. Zaqueo fue rechazado por la sociedad porque él los había ultrajado y abusado haciéndose rico a costa de eso. Y con mucha probabilidad, Zaqueo también fue rechazado por su apariencia física. ¿Quién sabe? Cuando niño, tal vez, pudo haber sufrido bullying por su estatura. ¿Quién sabe? Entramos al plano de lo especulativo, ¿verdad que sí? Y cuando fue adulto, tal vez burlas y chistes de mal gusto él tuvo que haber enfrentado por su baja estatura. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Cuántos Zaqueos podrán haber aquí hoy sentados en estas sillas? ¿Cuántos Zaqueos pueden estar sentados dentro de este grupo de personas que necesitan encontrarse con Jesús, pero siempre encuentran una excusa para no acercarse realmente a Cristo? Y se conforman con simplemente ser un visitante de la casa, de esta casa. Se conforman, como Zaqueo, con treparse a ver a Jesús desde el árbol. Tal vez, y hablo con los amigos, tal vez eres de los que piensan que venir a Cristo y aceptar el llamado que Él hace para salvación, tú tienes primero que cambiar tu vida, corregir tus errores, cambiar tu carácter, arreglar las cosas y luego de que todo esto esté correcto, venir a Cristo. Y quiero decirte que si esta es tu perspectiva, no es lo que Cristo espera de ti. Cristo fue a Zaqueo con todo y el pedigrí de Zaqueo. Tal vez tu testimonio y reputación están tan afectados que te da vergüenza acercarte a Dios porque ya lo has intentado tantas otras veces y has vuelto atrás. Y no quieres seguir poniendo a Dios de relajo, como decimos en un buen dominicano.
O puede que nunca haya hecho el esfuerzo en lo absoluto, porque entiende que eres un caso perdido. Por eso prefiere no molestar al maestro. Si este es tu caso, si Cristo aceptó a Zaqueo, también te acepta a ti. Amados amigos y hermanos, tal vez tu impedimento para aprovechar este momento de salvación que Cristo ofrece y aceptar ese llamado, sea que has estado luchando con algún aspecto de tu apariencia física, algún complejo, algo en ti que no te agrada, o estás lidiando con problemas de identidad, con atracción a personas del mismo sexo, con una discapacidad o tal vez con algún trauma que ha provocado que actúes de cierta manera en específico. Puede ser que tal vez haya sido objeto de burla, quién sabe. Hay muchas cosas que pueden estar pasando en tu vida y que puedas utilizarla como una excusa para no venir a Cristo. Y yo quiero decirte que no importa lo que puedas estar experimentando, Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sea cual sea tu impedimento. De la misma manera que Cristo pasó con Zaqueo, de que Cristo llamó a Zaqueo y nada de lo que él era fue un impedimento, de la misma manera, Cristo también te llama y te invita a venir a Él. Esto nos lleva a mi segunda observación en esta mañana. Cuando Jesús busca a un perdido, su encuentro lo cambia todo. Un encuentro con Jesús cambió completamente la vida de Zaqueo. Versículo 5 al versículo 10. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y los recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí tenemos el versículo 10, que es el versículo principal de toda esta narrativa, de esta historia. Aquí encontramos el propósito esencial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, yo me hago una pregunta, yo sé que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo. ¿Reunía Zaqueo todas las condiciones de un hombre perdido? ¿Verdad que sí? Definitivamente. Definitivamente era un hombre cuya conducta, cuyo carácter, cuyo estilo de vida era contrario a ser puro, a ser inocente. Era un hombre que se había dedicado al hurto, al abuso, y que gracias a eso había alcanzado riqueza y había escalado jerárquicamente. Zaqueo era un hombre que alcanzó mala reputación y se ganó el desprecio de sus compatriotas precisamente por su profesión y conducta. Así que me parece que Zaqueo se encuentra en la lista de los perdidos debido a su condición. Ahora, permítame decirle algo, y esto es emocionante. Sí, Zaqueo estaba en la lista de los perdidos, pero Zaqueo estaba también en la lista de los que Jesús quería salvar. Zaqueo estaba precisamente en el corazón de Cristo para salvarlo.
Y a mí me llama poderosamente la atención esto. Porque Jesús hace una parada en Jericó cuando se va a enfrentar al momento más importante de su vida y de toda la humanidad. Un momento crucial en toda la historia del ser humano y de la creación. Cristo se enfrentaría precisamente a la muerte, a entregar su vida a favor de todos. Miren, yo estaba analizando esto y yo pensaba en lo siguiente. Si yo hubiese sido Jesús, yo creo que yo no me paro a hablar con Zaqueo. Pero usted sabe por qué. Yo soy de la persona que cuando tengo algo importante que hacer, tengo que concentrarme en esto. Todo lo demás, bueno, en segundo plano lo hacemos después. Si yo hubiese sido Jesús, voy para Jerusalén. Bueno, yo necesito entrar a un lugar, hospedarme en una casa que me reciba, que me den una habitación y yo ponerme a orar porque me voy a enfrentar a una situación difícil. Solamente imagínense, Cristo sabía lo que se iba a enfrentar. Si hubiese sido yo, los primeros 10 versículos de este capítulo no estuvieran en Lucas. Gracias a Dios que Cristo no soy yo. Gracias a Dios que Cristo, es Dios y ama incondicionalmente y tenía tiempo para dedicarle una noche a una persona que ni siquiera estaba alrededor de él. Estaba, como decimos en buen dominicano, encaramado en una mata. Cristo miró a Zaqueo y eso me llama poderosamente la atención. El perdido entonces, queridos hermanos, fue encontrado por Jesús en este árbol. El versículo 5 dice que cuando llegó al lugar, miró hacia arriba y así le dijo: Zaqueo, mi hijo, baja de ahí, que hoy me quedo en tu casa. A pesar de que la multitud rodeaba a Jesús, él fija su vista en alguien que aparentemente era invisible a la religión y a la sociedad. Sí, Zaqueo era invisible a la religión y a la sociedad, y no porque era chiquito, porque había sido excluido, rechazado. Jesús vio a alguien que posiblemente no tenía muchas expectativas de ser atendido. Posiblemente se sentía indigno de ser recibido. Probablemente no tenía ninguna esperanza de ser rescatado o salvado. Sin embargo, Jesús lo vio. Porque Cristo, queridos hermanos y amigos, Cristo ve a los que son invisibles. Cristo encuentra a los que están perdidos. Él está pendiente a los que están trepados en árboles, a los que vienen con regularidad a la iglesia pero no han hecho un compromiso real con el Señor. Cristo está pendiente a aquellos que tienen y saben que tienen la necesidad de Dios, pero que todavía no dan ese paso de compromiso, de arrepentimiento y fe en el Señor. Cristo hace una invitación a los perdidos a que les reciban en su casa. El perdido, Zaqueo, se convierte en el anfitrión de la visita de Jesús. Zaqueo, date prisa, bájate de la mata. Hoy debo quedarme en tu casa. ¿Se dio cuenta? Hay una gran multitud rodeando a Jesús. Están en una ciudad que está en el camino entre Galilea, desde donde viene Jesús, a Jerusalén. Y esa multitud está rodeando a Jesús. Y Jesús llama por su nombre a una persona en particular. Y esa persona no está, como hemos visto, no estaba dentro de la multitud, estaba en un árbol. Porque quería ver a Jesús. Jesús llamó por su nombre a Zaqueo. Y esto es importante, querido hermano. Es un detalle que debemos de tener presente.
Cristo es personal. Cristo atiende a las personas de manera personal. Cristo se acerca al ser humano, cada uno en particular. Y Cristo salva a cada uno de una manera especial. A Cristo le urgía, era importante para él compartir con Zaqueo. Date prisa y desciende, dijo Jesús. Tengo que quedarme en tu casa esta noche. Tenemos que conversar, tenemos que compartir, tenemos que hablar. Tienes que conocerme. Pero yo no sé si usted se dio cuenta. Cristo se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Cristo no preguntó, Zaqueo, ¿me puedo quedar en tu casa esta noche? No. Mira, bájate que es para tu casa que me voy a dormir esta noche. Se autoinvitó porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iniciativa para la salvación del ser humano no está en manos del ser humano, queridos hermanos y amigos. Amén o ayayay. La salvación del ser humano está en manos de Dios porque la salvación es del Señor. Dios es quien toma la iniciativa. Pastor, pero Zaqueo se trepó a la mata. Él buscó la manera de satisfacer su curiosidad de saber quién era Jesús. Pero Cristo tomó la iniciativa de salvarlo. Ninguno de los que estamos aquí hoy estamos aquí simplemente porque quisimos venir. Ciertamente queríamos venir. Ciertamente tenía el compromiso de predicar. Ciertamente algunos lo invitaron. Pero Dios utilizó todo eso para que usted estuviera presente hoy aquí, porque Dios tiene todo más fríamente calculado que el chapulín colorado. Créalo. Créalo. El perdido entonces muestra arrepentimiento genuino gracias a esta experiencia de recibir a Jesús en su casa. Miren lo que dice el versículo 8. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si he defraudado a algunos, se lo voy a devolver 4 veces. ¡Wow! En cierta ocasión, Juan el Bautista le dijo a los líderes religiosos que ellos debían demostrar su conducta de la realidad de un verdadero arrepentimiento, y les advertía que por ser hijo de Abraham no es que ellos iban a ser salvos. Miren lo que dice Lucas 3:8. Por tanto, dice Juan el Bautista, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Es interesante que el liderazgo religioso de ese tiempo no fue capaz de dar frutos de verdadero arrepentimiento, y Zaqueo sí. Los líderes religiosos, los que tenían la franquicia de la salvación, los que pensaban que tenían a Dios agarrado por la falda, los que se creían que eran los más importantes, los que eran el ejemplo a seguir de la sociedad, no dieron fruto de arrepentimiento, y a alguien a que ellos rechazaban, sí lo está dando aquí. ¿Y por qué? Porque recibió a Jesús. Porque tuvo un encuentro con Jesús. Lo que hasta el momento Zaqueo estaba experimentando con Cristo, queridos hermanos y amigos, fue suficiente para cambiar su perspectiva de la vida. Estuvo dispuesto a hacer los cambios esperados en una persona que se ha arrepentido de verdad. Fíjense cómo dice:
la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Miren que hay dos cosas y que tienen que ver con el dinero. Lo que habla de su avaricia y cómo él rindió esa avaricia a los pies del Señor. Dice, mire, como los recaudadores de impuestos cobraban abusivamente, daban lo que le correspondía a Roma y los otros se lo embolsillaban. Una vez más, cualquier parecido con los políticos de la sociedad actual es pura coincidencia. Zaqueo dice, miren, a los que yo he defraudado, yo le voy a restituir 4 veces. Y Zaqueo está haciendo referencia a una ley en el Antiguo Testamento que hablaba que los que robaban tenían que devolver, dependiendo del caso, 4 veces. Pero no solamente él quería devolver el daño que había hecho, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad, hermano, está difícil agarrar lo que tienen en la cuenta bancaria y coger la mitad y dársela a los pobres. Eso es lo que Zaqueo estaba haciendo. Y esto revela el impacto que tuvo Jesús en la vida de Zaqueo. Solo una noche, hermano. Y Zaqueo fue cambiado. Su avaricia se convierte en generosidad. La dureza de su corazón se convierte en arrepentimiento. Y toda una historia de abusos, de pecado, ahora él está dispuesto a enfrentar una nueva vida caminando con el Señor. ¿Cómo él podía expresar eso? Bueno, la manera de empezar es esto: la mitad a los pobres, porque era rico, y también pagándole el daño que yo le hice a aquellos a quienes yo herí. ¡Wow! El perdido entonces viene a ser receptor de la salvación dada por Jesús. Ante esto, Cristo no pudo quedarse callado. Cristo no pudo cerrar su boca. No, es que algo maravilloso estaba ocurriendo. Y Él dice, la salvación ha llegado a esta casa. ¡Wow! Y me emociono. Me emociono porque Cristo mismo es la personificación de la salvación. Dios estaba preparando desde antes de la fundación del mundo la salvación del ser humano que le había dado la espalda a Dios toda su vida. Cristo ya estaba a punto de llegar a Jerusalén para entregar su vida por la humanidad. Pero anticipadamente, Zaqueo ya estaba experimentando la salvación. Porque Cristo muere por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Zaqueo estaba experimentando anticipadamente lo que ya Cristo iba a hacer en la cruz, la salvación para aquellos que se arrepienten y tienen su fe en el Señor. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el Señor Jesucristo. Pero también en otra ocasión Cristo dice, en verdad les digo que el que me recibe, o que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, el Padre. Y Cristo también en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esta verdad fue la verdad que trajo salvación y transformación a la vida de este hombre que había estado toda su vida sumergido en el pecado, en la condenación, en el rechazo, en el menosprecio. No sabemos cuántos años tenía Zaqueo, pero lo que sí podemos inferir a la luz de la palabra del Señor
es que después de esta visita de Jesús, él no volvió a ser el mismo. No volvió a ser el mismo. Cuando Jesús viene a salvarnos, Él viene para perdonar nuestros pecados. Él quiere salvarnos de la condenación que estos pecados producen en el ser humano, de esta enemistad que el pecado produce para con Dios. Pablo dijo en Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, hoy el mundo se encuentra tan acostumbrado a vivir en su vida de pecado que no siente ningún tipo de remordimiento y muchas veces, escuche esto, muchas veces presume de tener una fe que no es más que un autoengaño. Amén o ayayay. Una fe que no es real, solo una ilusión porque viven aún en sus pecados sin arrepentirse. Pero esto no tiene que seguir siendo así, queridos hermanos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados hermanos y amigos, al igual que Zaqueo, muchos de ustedes pueden encontrarse perdidos, no solo en situaciones difíciles, no solo con traumas, rechazo, enfermedades, soledades, depresiones, adicciones, confusiones, entre muchas otras cosas más, sino que además de todo esto, pueden estar perdidos en sus pecados, los cuales le hacen infelices y viven una vida sin propósito. Tal vez presumiendo de una relación con Dios que no tienen. Hoy hay un llamado divino para tu vida. Hoy Jesús se detiene en el camino y hace una parada necesaria. Levanta su rostro y mira en el árbol a quien se encuentra allí encaramado, como decimos en buen dominicano. Allí donde puede ser un espectador, Cristo te invita a que seas su anfitrión. Hoy, no mañana, no más tarde, hoy, ahora se te ofrece la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, la liberación de la carga de tus hombros que te separa de Dios. El poder que te da la oportunidad para ser una nueva criatura, hoy se te suministra a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz a tu favor. Hoy Dios quiere que su relación contigo sea restaurada. ¿Puedes responder en arrepentimiento y fe? ¿Puedes responder reconociendo que tus pecados te separan de Dios y que necesitas arrepentirte? Puedes responder poniendo tu fe en Jesús, reconociendo que no es tu esfuerzo, no son tus habilidades, no es tu conocimiento lo que te salva, es Cristo quien toma la iniciativa y te busca. No son tus méritos, no son tus obras buenas. Señores, nadie ha sido salvado porque se porta bien. Usted lo sabe. Nadie nunca ha sido salvo por Dios porque se porta bien. Todos los salvos son salvos por gracia, por misericordia, a través de la fe en Cristo Jesús. Todos los salvos han tenido que presentarse y decir: Señor, no puedo hacer nada, no puedo impresionarte, no puedo darte lo que me pides, haz conmigo lo que tú quieras. Solo puedo recibirte y arrepentirme de mis pecados.
Esa es la vía que Dios ha determinado para la salvación del ser humano. Cristo vivió la vida que tú no pudiste vivir. Los mandamientos que tú no cumpliste, Cristo lo cumplió por ti. Sí, la vida recta, pura, santa y perfecta que tú no has vivido, Cristo lo hizo por ti. Pero, ¿sabe qué más hizo Cristo? La muerte que te correspondía. Cristo murió por ti. Para que tú no tengas que vivir. Una vez más, Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Iglesia, tú también necesitas el Evangelio todos los días. Este mensaje es un mensaje evangelístico, sí, por supuesto. Y también es para ti, amado hermano. Porque todos los días necesitamos el Evangelio. Le hago la misma pregunta que le hice a un grupo con quien estaba ayer. ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? Si lo has hecho, que estoy seguro que no hace mucho, tú necesitas el Evangelio. Todos necesitamos arrepentirnos diariamente, constantemente, porque somos expertos metiendo la pata. Somos expertos fallando, equivocándonos. Pero eso hace grande al Señor y Dios viene y quiere transformarnos para, al igual que Zaqueo, podamos ser personas distintas. Así que, querido amigo, que has escuchado estas palabras también, no posterguemos más. No tienes que cambiar para venir a Cristo. Deja que Cristo te cambie. Solo ven como eres, como estás. Arrepiéntete de tus pecados con sinceridad y responde creyendo en Jesús. Porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y lo creemos en el corazón de que Dios lo ha levantado de entre los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nuestras vidas necesitan del Evangelio. Hoy necesitamos desesperadamente a Cristo. Al igual que Zaqueo, nosotros muchas veces somos espectadores subidos en un árbol, viendo pasar a Jesús entre la multitud. Pero hoy, Señor, queremos recibirte en nuestras casas, en nuestras vidas. Y te pedimos que nos perdones por todos y cada uno de esos pecados con los que hemos lidiado todas nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que nuestros pecados han herido tu corazón. Porque voluntariamente, decididamente hemos hecho lo correcto y lo malo. Y muchas veces sin remordimiento. Pero hoy aceptamos que Cristo vino a buscarnos y a salvarnos. Así que nos arrepentimos de nuestros pecados y seguimos afirmando y ponemos toda nuestra fe en Él. Solo tú puedes salvar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.